Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. «500 razones para proclamar». Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Estamos gozosos de iniciar el programa Sembrando Palabras de Vida, recordando que solo Jesús es quien puede darlas y hacer cambios radicales en nuestra vida y entorno. Estas palabras son para todos y lograr que todos puedan escucharla, leerla y entenderla de acuerdo con su necesidad. Debemos sembrar, debemos dar y compartir en todo tiempo las Escrituras. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 24, menciona que debemos confiar en que daremos como muestra de nuestro amor en gratitud a Jesús por su obra redentora. Así es que no se pierdan esta bendición de dar.
Comenzamos no sin antes pedirles, invitarles a que permanezcan hasta el final. A continuación tenemos la participación del licenciado Enrique Anaya. Él es director de Relaciones Públicas de International Christian Embassy en Jerusalén. Vamos a escuchar su mensaje con mucha atención. Shalom, mi nombre es Enrique Anaya, soy director de Relaciones Públicas de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, de International Christian Embassy Jerusalén. Y en primer lugar quiero agradecer a la Ciudad Bíblica de México, al arquitecto Julio Splinkler, por la oportunidad que me da de compartir este tema acerca de es más bienaventurado dar que recibir. Para ese efecto quisiera yo compartir de la vida de una heroína de nuestro país, de México, en el movimiento de independencia. Leona Vicario es el nombre de ella. Como su nombre lo dice, como Leona era una mujer fiera, y como vicario, es decir, la que representa la causa de otro para ayudar, ella era una mujer realmente valiente e inteligente. Por eso fue heroína y se ha reconocido como madre de la independencia y de la patria de México. Ella, de muy jovencita, a los 14 años, quedó huérfana. Ella heredó una inmensa fortuna de parte de su papá, de su mamá, y fue cuidada por su tío materno, un abogado prominente de esa época. Ella fue la primera periodista en México. Además era políglota, hablaba francés, hablaba latín, obviamente español, y era una mujer, repito, muy, muy inteligente, era una mujer muy, muy valiente. De hecho, ella nació en un movimiento muy valiente que fue la Revolución Francesa. Ella nació en 1789. Ella también tuvo muchos ideales que fueron forjándose cuando veía la manera en que la corona española trataba a la Nueva España. Esta Leona Vicario veía cómo eran poco atendidos realmente los asuntos de la Nueva España. También veía cómo era saqueado nuestro país en las famosas minas en Zacatecas, en Guanajuato, en Hidalgo. Eso motivaba no solamente a ella, sino a una serie de personas, de personajes que fueron los que forjaron el movimiento de independencia de nuestro país. Uno de ellos fue Andrés Quintana Roo, que era un joven pasante de Derecho en el despacho de su tío. Posteriormente compartió con él los ideales del movimiento independiente y se casó con él. Este tipo de movimientos, como lo sabemos a lo largo de la historia, requiere de personas, ideólogos, activistas, pero también personas que saben financiar. Y este es el objetivo de este tema y de este ejemplo que quiero dar. Leona Vicario veía la necesidad de poder liberarse de la corona española y no dudó en poner su fortuna para un movimiento de independencia. No fue fácil tomar la decisión, no era fácil tomar ese tipo de decisiones. De hecho, algún pensador señaló que hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que saben que las cosas pasan y los que no saben lo que está pasando. Los líderes son los que hacen que las cosas pasen, como ella. Ella, repito, entendió la importancia de una independencia, la importancia de los nativos de la Nueva España y, repito, no dudó en poner sus recursos para poder financiar este movimiento. Posteriormente, como lo hemos estudiado, ella perdió su riqueza, en el movimiento le quitaron su riqueza, tuvo que huir, estuvo encarcelada, sus amigos, los del movimiento independiente, fueron a rescatarla. Se tuvo que disfrazar, pintar la cara y esconderse. Tuvo que pagar el precio. La lucha a veces no es fácil. Pero cuando llegó el movimiento a su término final, ella pudo solicitar al nuevo gobierno la devolución no de todos sus inmuebles, no de toda su riqueza, pero le pudieron dar una hacienda y otros inmuebles con los cuales pudo ella estar solventando su vida.
junto con su esposo Andrés Quintana Roo. Es una vida apasionante, es una vida de muchos ejemplos, la vida de Leona Vicario. El día de hoy, su nombre está inscrito en letras de oro en el Congreso de la Unión, al igual que sus restos están en el Ángel de la Independencia, al igual que los de su esposo y estos ideólogos de la independencia. Puse este ejemplo precisamente porque es más bienaventurado dar. Ella dio su pensamiento, dio su vida, su entusiasmo y también dio sus finanzas. El día de hoy, nosotros en nuestro país, México, vemos que hay definitivamente muchos retos. Tenemos un clima de violencia en todo nuestro país. No nos basamos en los temas que dicen los políticos. Nosotros vemos nuestra realidad todos los días con nuestros hermanos en la fe, en las diversas provincias, en los estados. Según datos de la anterior Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, hay más de 250,000 personas que se dedican a las organizaciones criminales. 250,000 personas que se dedican a las organizaciones criminales. Atrapan a uno de esos líderes, pues ya hay otros 20 listos para ocupar sus cargos. ¿Cuándo van a acabar con ese tipo de violencia? ¿Cuándo se va a acabar con ese tipo de situaciones? Nuestro país está teniendo problemas pero muy serios. Otra problemática que enfrentamos es de que nuestras jovencitas, las menores de 15 años, tienen el 12.5% de estas jovencitas menores de 15 años, tienen un embarazo no deseado. ¿Cuál es el resultado de un embarazo no deseado? Pues ella no lo quiere, el que la embarazó tampoco lo quiere. Los papás, muchas veces ellas tampoco lo quieren. La sociedad tampoco lo quiere. Son esos chiquitos que luego van en el metro, en las esquinas, estirando su manita, pidiendo una moneda o una sonrisa, y lo único que reciben es rechazo, repudio desde el vientre de la mamá, de la sociedad. Por eso esos jovencitos cuando crecen no tienen ningún problema por incorporarse a las organizaciones criminales. Dicen que en México la vida no vale nada, pues relativamente sí. Aquí cobran esos jovencitos en las motos más o menos como 2,000 pesos por asesinar a una persona. Lo vemos todos los días, tristemente, en esta ciudad y en nuestro país. Van los jóvenes en la moto por encargo y asesinan, matan. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Jesús. Porque no conocen que hay una historia diferente que se puede escribir en sus vidas. Si pudieran entender que hay un Dios en los cielos que se preocupa por ellos. Tenemos problemas, repito, de violencia, de pérdida de valores. Antes nuestros jóvenes tenían un lenguaje limpio, pulcro, sano. Y hoy los escucha uno, aún a las jovencitas, con un lenguaje sucio, obsceno, a veces hasta blasfemo, que ofende a ellas mismas y a los que lo escuchan. Pero esa es nuestra triste realidad. ¿Quién tiene la respuesta? Pues la tiene Jesús. Él vino hace 2000 años para traer el mensaje que cambió la historia de la humanidad. Y Él dijo que nosotros teníamos que, al igual que Leona Vicario, dar. Si hemos entendido lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz, si hemos entendido el precio que Él tuvo que pagar por nosotros, ahora lo que Él nos dice es que nosotros demos. ¿Qué? No solamente la economía, nuestro tiempo, nuestra disposición de ir a llevar las buenas nuevas de salvación a tantas y tantas personas que lo necesitan. Debemos de dar, no solamente esa economía, que es importante. Como cristianos sabemos nuestras obligaciones de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras limosnas, como lo señala la Escritura. Pero también nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar a los que están en necesidad. Pasar tiempo, no es fácil, pero es muy importante si realmente queremos cambiar la trayectoria que va a este país. La Sociedad Bíblica de México es una institución que se dedica a eso precisamente, a llevar las buenas nuevas de salvación. Es la Escritura, la palabra, la que se debe de difundir. Como Jesús lo dijo, ir por todas las naciones y compartir este evangelio, estas buenas noticias a todo el mundo, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea y todos los términos de la tierra. Es lo que quiere nuestro Señor Jesús.
Y les repito, la Sociedad Bíblica es una institución que se dedica precisamente a traducir la Escritura y a distribuirla en todos los rincones de nuestro país. Pero no solamente la Sociedad Bíblica en México, sino esta institución pertenece a una sociedad, a una organización que después de las Naciones Unidas es la que tiene mayor representación en muchas naciones. En México producen más de 1 millón de Biblias al año y en conjunto estas sociedades bíblicas producen más de 100 millones de Biblias cada año. Como usted sabe, la Biblia es el libro de mayor difusión de toda la historia humana y todos los días y todos los años. Esta labor que hace la Sociedad Bíblica es una labor loable, es una labor que nosotros debemos de apoyar de todo corazón. El hecho de poder traducir la Escritura requiere de personas muy bien preparadas, requiere de llevar llevar la Escritura al idioma autóctono, a las etnias, como se hizo en su momento en el Tzotzil Chamula, donde ha habido cambios, donde toda esa zona a través de la Escritura han podido representar un cambio real en nuestro país. Personas que antes se iban a tomar, ahora se van a trabajar para tener mejor ambiente para sus familias. Yo quisiera comentar que precisamente aquí en la Ciudad Bíblica nos comentaba un hermano misionero que iba a los centros de readaptación social a compartir la palabra de Dios, a compartir las buenas nuevas. Y él comentaba que en una ocasión fue a un centro de readaptación social en Sinaloa. Hay niveles, pero en Sinaloa, donde está el cartel, un más importante o más peligroso, mejor dicho, de nuestro país, él fue hace años, se fue a compartir las buenas nuevas. Le comentaron ahí los custodios que había un recluso, un interno, que era muy problemático, su vida era muy complicada. Dentro del mismo reclusorio era muy conflictivo esta persona. Había momentos en que tenían que llevarlo a ciertos lugares especiales, ciertas cárceles especiales, ciertos lugares especiales para tenerlo encerrado. Este hermano fue y preguntó que si podía ir, dijeron no, es muy peligroso. Dice, bueno, pues déjenme ir, que me acompañen los custodios. Y fue y le dijo de una manera bien sencilla, el mensaje sencillo del Evangelio. No sé por qué estás aquí, no sé por qué tomas estas decisiones, pero el que te ama se llama Jesús. Él murió en una cruz hace 2000 años pagando tus deudas, pagando tus delitos, pagando tus pecados, y Él quiere transformar tu corazón. Resultado, lo que hace siempre Dios, los milagros. Esta persona se convirtió al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que fue una sorpresa para los custodios y para el director del reclusorio. El director del reclusorio, al darse cuenta del cambio, preguntó y dijo, bueno, ¿y cómo fue que esto ha acontecido? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le dijeron, es que fue la lectura de la Biblia, llevar este libro. Él dijo y fomentó y permitió que más internos se les compartiera de la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que aconteció? Que lo que el Señor hace siempre, los milagros que Él hace cuando nosotros nos disponemos a poner nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. ¿Qué fue lo que aconteció? A ese director lo mandaron ahora como nuevo director de todo el estado de Sinaloa e implementó el mismo sistema de leer la Biblia en todo el estado, es decir, en todos los centros de readaptación donde estaba él precisamente de director. Hay buenas nuevas, hermano, hermana, gracias por escuchar. Yo le agradezco una vez más a la Sociedad Bíblica de México por esta oportunidad de compartir y decirles que hay buenas nuevas de salvación para todos aquellos que puedan escuchar y leer la palabra de Dios. Yo quisiera recordarle que Leona Vicario, sus nombres están en letras de oro en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión también la decretó como Madre de la Patria y sus restos están ahí en el Ángel de la Independencia. Pero cuando venga el Señor Jesucristo con su galardón, a cada uno de los que hicieron esa labor de amor al prójimo, de compartir, tengan ustedes la certeza de que en ese día, cuando el Señor venga, en su galardón, va a traer su galardón consigo.
Y no van a ser letras de oro, va a ser una eternidad de gozarnos, de alegrarnos. Yo no sé cómo va a ser esa eternidad, pero sí sé, bueno, en algunos aspectos, que todas aquellas personas que les compartimos, que les ayudamos, que no nos cansamos, va a haber un galardón en esa área. Yo le agradezco una vez más su atención y le pido de una manera muy encarecida que usted pueda, dentro de sus recursos, dentro de su ánimo, como usted lo hace, el poder también apoyar a la causa bíblica. El que pueda usted venir aquí a la Ciudad Bíblica de México, aquí en Liverpool 65, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, y que pueda a través de las redes o a través de diversos medios darse cuenta de la labor que hace la Ciudad Bíblica, ya le digo, traducción, distribución de la Biblia a precios accesibles, y que podamos apoyar. Usted, yo sé que apoya en sus diversos medios, pero la idea es que si usted pudiera, y Dios le pone en su corazón, también pudiera apoyar la causa bíblica con alguna donación, con algún recurso, como usted lo puede hacer a través, repito, de estos medios que tienen en las redes sociales o venir directamente aquí en la Sociedad Bíblica de México. Jesús sea la paz para usted. Y antes de terminar, como director de Relaciones Públicas de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, también le agradecería que pidiera por la paz de Jerusalén, que nunca se olvidara también de bendecir al pueblo de Israel. Por su atención, muchas gracias. Shalom. Agradecemos al licenciado Enrique Anaya por compartir estas palabras con nosotros y le damos gracias a Dios también por su palabra, por poderla proclamar entre nosotros. Estábamos relativamente estables económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando. Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Ese fue mi único refugio, esa fue mi única fortaleza, mi única ganas de seguir viviendo. Hemos dejado nuestra nación y familia por un sueño, pero ahí, en medio de la soledad, el hambre y el frío, Dios nos acompaña y la Biblia es nuestra fuerza y esperanza. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. Ya tenemos listo nuestro siguiente bloque de alabanza. Aprovechemos para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Bellas palabras de ti.
Ya tenemos lista la participación del apóstol David Chi. Él es pastor del Centro de Convenciones Cristianas y presidente de 500 Razones en Campeche. Muy buenos días, tardes o noches, no sé cuándo veas este video, pero te agradezco que lo veas con un corazón abierto y un espíritu conectado a quien te puede ayudar en todo momento. El próximo mes de agosto se celebra el mes de la Biblia. Es un mes en donde la Sociedad Bíblica de México y todas las agrupaciones de carácter espiritual que hay, no solamente en México, sino aún fuera de México, anhelan poner un ejemplar de la Biblia en las manos de cada uno de los mexicanos. Ustedes saben que México es un país grande, muy grande, y tiene un despertar espiritual maravilloso para este tiempo. Todo lo que ven en las noticias en cuanto a México, yo creo que es un plan de Dios, porque Dios tiene puestos sus ojos en México para bendecirlo, pero juntamente con lo que sus ojos ven, los ojos espirituales deben estar atentos a lo que Dios va a hacer en el corazón de los mexicanos. Para mí, en verdad, es un momento de mucha gratitud el saber que el Señor no solamente tiene en cuenta nuestras necesidades materiales, morales, sino también las espirituales, porque todo mundo, sea creyente, seguidor o hijo de Dios, tiene una necesidad de tener una comunión con el Padre. Y la verdad es lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años aproximadamente, a traernos un mensaje del Padre que tiene que ver con su amor y su bendición. Y yo estoy plenamente convencido que nadie tiene tanto amor que no necesite más. Y Dios todos los días, que es nuestro Padre, todos los días quiere derramar una unción gloriosa de amor a tu vida y a la mía. Y es muy importante que no solamente veamos de Dios la manera de suplir nuestras necesidades físicas, que todos las tenemos, sino también tiene que alimentar el alma. Y para eso la palabra de Dios es poderosa, viva, eficaz, es acción espiritual de parte de Dios para bendecirnos en las necesidades espirituales. Y yo anhelo con todo mi corazón que pongas mucha atención a todo lo que pasa en tu entorno, porque estamos viviendo tiempos tan violentos que difícilmente el hombre natural puede entender lo espiritual que está pasando en el mundo. Vemos que la maldad, la delincuencia, la violencia verbal, la violencia entre el seno de la familia, entre el matrimonio,
con los padres con los hijos con los padres, cada día va aumentando porque el diablo va cegando el corazón de los hombres y les va haciendo engañosamente entender que lo principal de sus necesidades son físicas, ¿verdad? Y emocionales, porque todo el mundo quiere disfrutar, ¿verdad? Y la verdad es que solamente se disfruta y se manifiesta verdaderamente un cambio en nuestro ambiente espiritual cuando el Espíritu de Dios trae gozo a nuestras vidas. Pero el hombre no anda buscando tanto el gozo como la alegría, y la alegría es pasajera, pero el gozo del Señor no solamente nos hace vivir diferente, sino nos hace complacernos. El mundo nunca se ha quedado sin la palabra de Dios. Ciertamente, la Biblia la conocemos de cierto tiempo para acá, pero la verdad, para hablar de Dios solamente basta con levantar los ojos a los cielos y mirar quién creó todas estas cosas. Quiero evocar el Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué maravilloso es el inicio de este salmo. Nos hace ver que en todo vemos la palabra de Dios en acción. En otras palabras, la creación hecha por Él, pensada por Él, planeada por Él, se mantiene perfecta, ¿verdad? Yo, pese a que sé que hay guerras, que hay virus operando, que la economía que está afectando a todos los hogares del mundo, ¿verdad?, nos está poniendo en una crisis, pero yo veo que cuando vemos que todo lo que Dios hizo es perfecto, nosotros, si nos alineamos a Dios, pues créame que vamos a vivir una vida diferente. Realmente hay 3 guerras. La guerra bacteriológica, esta pandemia es causada pues por una guerra. La otra manifestación de la guerra la estamos viendo desde el punto de vista bélico, con armas, y también se van a levantar, es profetizado está por la palabra, ahora sí que nación contra nación, ¿verdad? Luego viene la guerra financiera por causa de estos pleitos. La inflación ha aumentado, la pobreza irá a otras dimensiones, pero lo más terrible que nos espera a los que hemos creído es que nos van a tratar de alejar de los principios de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios. En otras palabras, la guerra espiritual es diferente a todas las guerras que estamos enfrentando, ¿verdad? Esta guerra espiritual pone en riesgo nuestra fe. Quiero que lo sepa usted. En Mateo 24 la palabra de Dios nos aclara que oiremos de guerras y de rumores de guerras, ¿verdad? Y nación contra nación, eso lo estamos viendo, pero nos falta pasar el episodio de reino contra reino. Y el reino de la luz, que está fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad?, tendrá sus luchas también, y el reino de las tinieblas, ¿verdad?, tratarán de romper el conocimiento espiritual, el entendimiento espiritual, tratarán de alejar tu corazón de la palabra de Dios, y eso es una guerra, una lucha de reino contra reino, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Pero permíteme decirte, ¿qué es lo que nos puede sostener? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene una multifacética forma de actuar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que podamos dominar sobre el ambiente espiritual que nos acecha. Dice así la Escritura: no hay lenguaje ni palabras, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Viene el tiempo en donde la palabra de Dios se predicará en dimensiones diferentes. En mi experiencia, yo he vivido diferentes etapas en mi vida y en mi relación con la palabra de Dios. Y he descubierto esto. Quizá te pueda ayudar, si no lo consideras valioso, tienes la libertad de hacerlo. Pero cuando yo conocí al Señor y me dijeron por ahí los que compartieron conmigo el Evangelio, que no podemos vivir sin el alimento espiritual,
que es la palabra de Dios, yo me quise nutrir adecuadamente y todos los días, noches enteras, me pasaba yo leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y permítame decirle, eso ayudó mucho a expandir mi entendimiento, ¿verdad? Pero también me llevó a entender lo que significaba mi salvación. Y como hijo de Dios, ¿verdad? Para mí el alimento del Padre era su palabra. Y créame que cuando el espíritu está alimentado, las emociones, los sentimientos, el intelecto, o sea, el alma, es fortalecida. Y cuando el alma es fortalecida, porque el espíritu la fortalece, el cuerpo también entra en una dimensión de armonía y el gozo del Señor se aparece. En otras palabras, si tú te alimentas de la palabra de Dios, que no solamente sea tu entendimiento, sino sea tu espíritu. Yo como hijo de Dios tomaba el alimento y lo sigo tomando todos los días, de tal manera que mi corazón se siente fuerte. Estuve en un problema muy difícil de salud física, ¿verdad? Ya me habían advertido que iba a pasar por algo raro, extraño, no me supieron qué decir en una palabra profética, pero yo sabía que tenía que enfrentar a las sombras de la muerte. Y permítame decirle, en estos tiempos, hace 2 años, yo estaría saliendo del hospital, ¿verdad? Después de haber tenido un COVID fulminante, ¿verdad? Estuve 28 días intubado, me cambió la voz, se me hizo más ronca, me quedaron algunas secuelas en la garganta, ¿verdad? Pero estuve 38 días hospitalizado, pero recuerdo que antes de que yo dijera, pues intúbenme, ¿verdad? Porque me decían que mi oxigenación no subía y yo tomé la decisión de decirle a los doctores, intúbenme. Pero antes de eso me acordé que Jesús, antes de enfrentar la cruz, ¿verdad? Y al enemigo que respaldaba la cruz, ¿verdad? Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese mensaje que me vino a la mente me hizo exclamar esa misma expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también la palabra de Dios en el Salmo 23, que es un recordatorio, me dijo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estaría conmigo. ¡Wow! Y yo esa oración fue la que hice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque nuestra vida y nuestro espíritu encomendado en las manos de Dios infunde un poder sobrenatural para resistir al enemigo. La palabra de Dios es un arma forjada que es poderosa, de tal manera que estamos empoderados para vencer en las batallas espirituales con el enemigo número 1, ¿verdad?, de nuestras vidas, que es la muerte, respaldada espiritualmente por Satanás. Es la forma de actuar del diablo sobre todos los seres vivos porque nos quiere matar. Acuérdense lo que dijo Jesús, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Las 3 cosas ha hecho el enemigo con la humanidad, pero la palabra de Dios es viva y poderosa. Yo pude enfrentar toda esta enfermedad en donde los médicos no daban esperanza. El 1% de pronóstico de vida tenía yo, y sin embargo, permítame decirle, el hecho de haber aplicado la palabra de Dios en los momentos de crisis, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, para enfrentar la muerte, me ayudó para vencer. Al 10º día del COVID que me dio, tuve un paro cardiorrespiratorio y anduve. Mi alma se apartó de mí y anduve por sendas de sombra de muerte. Permítame decirle, y pude entender que la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz y está dada para determinar el futuro. Bajé al abismo, vi lo que había ahí, pasé el primer cielo, vi la lucha espiritual, subí al segundo cielo y pude ver cómo los demonios y los ángeles pelean, porque los demonios quieren robar la bendición de los hijos de Dios y ellos van a acusarnos que no las merecemos. Pero como el Padre a sus hijos lo bendice, no porque lo merezcan, sino porque así es su gracia en este tiempo de lucha, ¿verdad? Él no les hace caso. Es más, la voz de los demonios en el tercer cielo no se
nos escuchan. Y yo no pude subir más, gracias a Dios. No me permitió subir al otro nivel, ¿verdad? Y me regresó y pude volver a vivir. Y ahora vivo contando esto que para muchos es fantasioso, pero le voy a decir una cosa. A mí me ha sostenido la vida el confiar en el poder que hay en la palabra de Dios. Quiero decirles que cuando yo era jovencito y empezaba a entender las cosas de Dios, me entró un apetito por la palabra de Dios, que la andaba yo por todos lados, la meditaba, la estudiaba, ¿verdad? Y eso me ayudó a vencer muchas tentaciones, a no desorientar mi vida en el caos que se vive en este mundo, a resistir todas las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Así que la palabra de Dios no solamente es alusiva a la creación, sino a la transformación de nosotros como que una creación vulnerable, que así puede ser débil, así puede ser fuerte, pero la palabra ungida de Dios siempre te va a proveer una poderosa unción para vencer a todos tus adversarios. Tus adversarios son demonios, organizados en principados, en potestades, en gobernadores de tinieblas y en huestes espirituales de maldad, que siempre están acechando tu vida, y todos estos comandados por su jefe principal llamado Luzbel o Satanás. Él es un personaje engañador, tú lo sabes, y él va a tratar de mentir, de engañar a través de los sistemas aún de gobierno que tenemos. Pero les voy a decir una cosa: si tú lees la palabra de Dios, sabrás con inteligencia espiritual cómo enfrentarlos. Una guerra se hace con inteligencia, una guerra se hace con sabiduría, y el arma fundamental es la palabra de Dios. Mire qué dice la Escritura: no hay lenguaje ni palabras, ni oída su voz, porque toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, ¿verdad? Y sigue diciendo, me voy a saltar unos versos porque el tiempo es corto. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Y le voy a decir algo, están cambiando las leyes, pero la palabra de Dios no tienen por qué cambiarla. Sin embargo, dentro de la guerra espiritual que vamos a enfrentar, de reino contra reino, porque el reino de las tinieblas tratará de prohibir la Biblia, de leer la Biblia, de buscar en otras circunstancias el concepto humano, las leyes que los mismos hombres establecen. Se va a prohibir la Biblia, se va a prohibir evangelizar, se va a prohibir infundir ayuda a aquellos que la necesitan a causa de su confusión, se va a prohibir instruir a los matrimonios y encauzarlos en el camino correcto emanado de la palabra de Dios. Pero permítame decirte, lo que no debe cambiar en tu mente y en tu corazón es la revelación que hay en la palabra. Dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta y no la debemos hacer a un lado, que convierte el alma. Todo lo que tu alma necesita en un mundo de conflicto lo tiene la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu alma puede ser convertida. El testimonio de Jehová es fiel, sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El concepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo, tú y yo, debemos confiar en ese poder de la palabra. Si los enumero, realmente son cosas muy importantes. Lo primero que tenemos que entender es que la ley de Jehová es perfecta. El testimonio, no es lo mismo la ley que el testimonio. No hay tiempo para hacer la diferencia. De Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos, mira tres cosas ya encontramos en este verso. La ley, el testimonio y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego habla del precepto de Jehová es puro. Hay que entender lo que es el precepto de Jehová, que alumbra los ojos. Número 5, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son. Les voy a decir que el mundo va a entrar en un conflicto.
porque el reino de las tinieblas está acaparando el poder de las naciones, pero ellos no van a salir con su gusto y con sus intenciones, ¿verdad? Estas van a ser trastornadas, porque pelear contra la palabra de Dios es pelear contra el poder de Yahvé. Por cierto, van a prohibir usar el nombre de Yahvé, porque el nombre de Yahvé quiere decir, o Yahvé, es el Todopoderoso. Y el pleito que ellos quieren no es con Yahvé, es con los hijos de Yahvé, con los hijos de Dios, ¿verdad? Pero no saben que pelear contra los hijos de Dios es como tocar la niña de los ojos de Dios. Te animo a que la palabra de Dios sea tu luz. No hay otra manera de enfrentar esta guerra espiritual de reino contra reino, del reino de las tinieblas contra el reino de la luz, sino es a través de la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica de México se ha propuesto de llevarle a todos los seres humanos que habitamos en esta nación la palabra de Dios. Y eso verdaderamente es admirable, son amigos nuestros, verdaderamente, realmente confiables, de tal manera que ellos hacen un arduo trabajo aún para llevar la palabra de Dios a otras etnias en donde el español todavía no es el dominio de su lenguaje. Para mí es muy importante que tú y yo colaboremos con la Sociedad Bíblica de México, aún financieramente. Prepara un donativo, busca la forma, si gustas una orientación, pues comunícate conmigo. Si tienes ahí en tu mano una pluma, te voy a dar mi teléfono, ¿verdad? 981-75-00245, repito, 981-75-00245, y yo buscaré darte una información de cómo mandar un donativo a la Sociedad Bíblica de México. Es una organización con intereses sumamente espirituales, más que económicos y de otra naturaleza. Queremos llevarle a cada mexicano el conocimiento de Dios y de su palabra y traer un avivamiento a nuestra nación. Te bendigo, sé que esto va a traer fruto a tu vida. Lee la Biblia, vuelve a leer este salmo, es el Salmo 19 completo, y también te voy a dar otro pasaje muy interesante, Hebreos capítulo 4, y tú vas a entender mucho de lo que viene por delante y que está profetizado. No podemos cambiar esos preceptos, ¿verdad? Porque la lucha va a ser de carácter espiritual. Dios los bendiga. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos escuchar este mensaje de su palabra. Continuamos. Toda discapacidad nos trae un replantearnos. Y si bien es cierto que en el tema de la discapacidad visual hay muchas cosas que no podremos hacer, pero no así para la lectura, para el aprendizaje, ni para compartir. Porque aún y en esta discapacidad, cuando menos a mí, Dios me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas. Parte del replantearnos es eso. ¿Cómo puedo yo ayudar aún desde la discapacidad? Tengo en mis manos una Biblia en braille. Y así como nuestro dedo va recorriendo y nos va dando una lectura, vamos aprendiendo, vamos leyendo a través del tacto, también en nuestro corazón la palabra de Dios va creciendo. Y poder sentirlo en nuestras manos, poder palpar, tocar esto que es palabra de Dios y estar escuchando, sintiendo la palabra tangible, porque nunca fue tan tangible, al menos para nuestras vidas, la palabra de Dios.
Agradecemos mucho tu compañía en el programa de hoy. Estamos agradecidos con Dios por la vida de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes lo necesitan. Este mensaje de amor, de salvación, de esperanza, que cambia, transforma familias, que nos da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de Dios. Sé parte de esta gran misión. Tomemos el sembrar como parte de nuestra vida diaria. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. Visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. También puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien visitar nuestra página web www.sbm.org.mx y conocer todos nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad de sembrar. Siembra hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en punto de las 10 de la mañana el día de mañana.